Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos con un vídeo rapidito y para que veáis la evolución que va teniendo la planta del chancro, planta que yo diría que es la planta que más le ha costado recuperarse, pero hay ahí estamos viendo el hueco. Esto fue hecho hace pues casi desde los comienzos de este canal, estamos hablando de más de un año. Estamos hablando de más de un año de recuperación. Aquí, como siempre, decimos la verdad. Y vamos ahora para los nuevos suscriptores, los tratamientos que se le han hecho a esta planta. Esta planta tenía el chancro. Los chancros suelen también ser producidos por el hongo Phytophthora. También los chancros suelen ser producidos por el hongo Phytophthora. Que camina por las raíces, camina hacia arriba, también por la acidiplodia, puede causar chancro también. La acidiplodia es la que va, el hongo este que va secando la planta de arriba hacia abajo o de la punta de las ramas hacia adentro. También hay un secamiento normal, ahora que estamos en floración, también hay que decirlo, de las panículas que veis que se van poniendo negras y se cae, eso es natural, eso no es la acidiplodia. Eso es otro hongo. Ya hablaremos de otro día de la acidiplodia, que ya hemos hablado aquí, pero siempre es bueno recordar un poco para los nuevos suscriptores. Pero se está recuperando la planta, señores, aquí lo vemos. Aquí lo vemos como la planta, después de tanto tiempo, por lo menos ahora en este momento, porque también puede pasar. El año pasado también se puso como un poquito mejor y después volvió a ir para detrás. Siempre ha estado muy afectada esta planta. Pero al yo ahora estar incorporando la mucha más cantidad de microbiología benéfica al suelo, yo pienso que va a ir para adelante, la planta y no se va a quedar estancada. Esperemos que sí. Hay nuevas brotaciones, como vemos, ahí lo estamos viendo, hay nuevas brotaciones en todas las ramitas. Todas las ramitas de la planta hay nuevas brotaciones y eso es lo que queremos. ¿Qué significa esto? Que si hay nuevas brotaciones significa, incluso ahí estamos viendo un aguacatito, a ver si lo logra. Tiene muy pocos. Habrá quien pensará, quítale el aguacate porque es un consumo para evitar. No, quitar aguacates no quitamos aguacate. Tiene 3 aguacates nada más la planta. Aquí no quitamos aguacate ninguno. Ahora estamos viendo un poquito la tierra. Regué hace poco, hace un par de días que regué con estos microaspersores. Tiene dos microaspersores por planta. La tierra es bastante arenosa, bastante polvillenta, la tierra que yo tengo aquí. Tiene buena cantidad de materia orgánica y siempre sigo agregando. Pero no nos olvidemos, el tratamiento, yo digo que el tratamiento estrella para las plantas, a esta planta no se le han hecho pinchazos. A esta planta no se le han hecho inyecciones con el fosfonato de potasio. Esta planta, sí es verdad, se le ha sulfatado, se le han hecho riegos con el fosetil, que viene a ser algo muy parecido a los fosfitos de potasio. Viene a ser un fosfito de aluminio. Se le han hecho riegos con este. Se le hizo la pintura sí, ahí lo estamos viendo. La planta está pintada prácticamente toda, hasta las ramas. Se le dio bastante a la pintura para arriba por las ramas. Pintura, ¿qué lleva esta pintura? Ya lo hemos visto, hay un vídeo también lo tengo, no me recuerdo el título, pero si ponéis pintura en árboles de aguacate, ahí os van a aparecer varios vídeos de la pintura y uno de ellos lo que lleva la pintura, pero lo digo rápido, para ver los tratamientos que se le han hecho a esta planta. La pintura que se le dio, se le dio un poquito del caldo bordelés, que es cobre con cal, sulfato de cobre con cal, un cobre, que el cobre sabemos que es bastante buen fungicida, ecológico, pero no penetra en la planta. Y el producto estrella diría yo aquí que es el fosetilaluminio, el aliete. Le dimos entonces un poco de sulfato de cobre con el aliete y le pusimos también un poco de ridomil, pero en el que viene en polvo, que viene unas dosis más bajas. El que yo conseguí por aquí, no es el fuerte que trae bastante metalaxil, que es el producto para los homicetes. Entonces le pusimos esos 3 productos, son los que tiene. Pero lo primero que le hicimos a esta planta fue, obviamente, curarle el chancro. Por eso tiene ese hueco en el tronco. Esta planta, eso es que se empieza a podrir por ahí. Incluso tenía hasta un gusano ahí dentro. Pero eso es un gusano de la pudrición. No es un barrenador como hay en otros países. No. Era un gusano de la pudrición, de alguna mosca, de algo. Esa madera estaba podrida. Primero que hicimos...
primero, que eso lo hicimos el año pasado, ya hace un año y medio o incluso más, cortamos toda esa parte, limpiamos todo hasta que nos quedamos con la madera limpia. Por eso es bueno, si vemos algún chancro, acordaros, el chancro puede ser producido por hongo de raíz también, como la fitóstora, ¿vale? Entonces, cuando hay chancros ya hay que mirar tema de tierra, mejorar la nutrición, mejorar las otras plagas, mejorar el riego y incorporación de microorganismos al suelo es muy importante, y sobre todo para el cultivo del aguacate, que tanta tendencia tiene a enfermedades de estos hongos en la raíz. ¿Qué se le hizo? Se le raspó toda esa pudrición en el tronco, por eso tiene ese hueco tan grande, pero hay que hacerlo así, que no queden restos de madera podrida, para que no siga caminando para que no siga caminando ese hongo en ese tronco. Y ahí estamos viendo unos restos de un abono químico que le puse hace poco, todavía de un granulado de liberación. Ahí estamos viendo uno azul, tiene varios componentes. Pero bueno, lo que estaba diciendo, se tiene que raspar todo ese tronco, esa madera podrida, hay que sacarla hasta que quede la madera totalmente limpia. Y después, al principio, yo lo estaba haciendo de manera ecológica, con el caldo sulfocálcico o una pasta bordelesa, como puede ser con el cobre, para evitar la entrada de hongos en esa herida tan grande que le hicimos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que no es suficiente con esto. No es suficiente con esto. Tenemos que mejorar las raíces de nuestro aguacate y hay que incorporar microorganismos benéficos en la raíz de nuestro aguacate. Aquí estamos viendo el progreso y cómo está funcionando. Entonces, a esta planta se le hicieron estas cosas, pero yo diría que lo más que está sentando, lo mejor que le está funcionando a las plantas es la incorporación de los microorganismos benéficos, que esto lo puede hacer todo el mundo, como son la incorporación del compost, de estiércoles compostados, de hacerlo de manera líquida. Aconsejo hacerlo así, de esa manera líquida, como ya he visto en otros vídeos, con la incorporación un poquito de melaza para incrementar más la microbiología. No estamos tanto con estas cosas, con el compost, pensando tanto en la nutrición, que también, por ejemplo, con el humus de lombriz, como lo he nombrado yo, cuando hago esos té de humus de lombriz, es que lo bueno de este producto, del humus de lombriz, ya quien me sigue de otras veces sabe que hago más preparados, no solo el humus de lombriz, tengo los dos bioles, el de microorganismos de montaña, el del supermagro también, el que se llama el supermagro. Tengo aquí varios, pero el humus de lombriz hay que reconocer que es un producto bastante bueno. Y incluso si lo podéis buscar aquí en Google, si ponemos, por ejemplo, un estiércol a las lombrices, hay que poner un estiércol que no sea muy fuerte porque si no mata a las lombrices. Pero es que las lombrices mejoran la nutrición del estiércol. Si nos ponemos a mirar los minerales, ya olvidándonos de la microbiología, que es lo bueno para mejorar la tierra, sobre todo para la cura de enfermedades. Los microbios buenos que tiene eso, ¿no? La asociación que se hacen con las raíces. Pero si nos fijamos incluso en la nutrición mineral, como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, y después los microelementos, boro, zinc, molibdeno, hierro, cobre, manganeso. Si nos fijamos en todos los nutrientes minerales, es que los transforma el humus de lombriz y los pone más altos en esos nutrientes. Eso es lo bueno que tiene, es un producto muy muy bueno. Animo a quien lo quiera hacer. Hay que reconocer, todo lo bueno tiene alguna cosa un poco negativa, que es que si no tienes mucha cantidad de lombriz, yo por ejemplo lo tengo en unas bañeras antiguas y en algún otro recipiente, los animalitos van trabajando, van procesando ese material y lleva tiempo, lleva meses, lleva medio año en que te procesen el material y te lo dejen un humus de lombriz bien hecho. Eso es lo negativo que tiene, pero sale un material muy bueno. Bueno, no quería hablar del humus de lombriz, sino de esta plantita. Ya sabéis que hay un número de teléfono tengo 2 videocursos, uno de nutrición del aguacate y otro de identificación de carencias nutricionales, o quien quiera hacer alguna consulta conmigo, está el número de teléfono en el primer comentario. Ahí me podéis contactar vía WhatsApp, preguntarme el precio de los videocursos y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.